buenos días. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Pero ¿cómo te vas? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo va tu preparación desde casita? ¿Ah? Ahí está mi amiga María Pía Ruiz, o Guerra Ruiz, perdón. Yomi, veo sus fotos de Yomi, bueno, no son sus fotos, son imágenes, ¿no? María Pía y Timoteo. Estoy mandando un beso, esa foto de la María Pía es un muchacho que manda un beso ahí. La mía Yamile, la Andrea, la Marjorie, el Gonzalo, esa gente positiva, profes, ingresamos, somos lo que somos, somos bone, profe. Primer puesto, profe. Primer puesto voy a sacar, profesora. Hola, Araceli. Youngmi, Sumi, Lin, Asu, macho, mi amiga es del Japón o de la China o de Huánuco, debe ser mi amiga, Yongmi, ¿cómo está? Sí, mi amiga la Yongmi, de la China, Win Chin Wan Chong Wen Win, está mi amiga la Yongmi. Stephanie Camila Tapia, hola mi amiga Stephanie. Bien, muchachos. Qué gusto, un placer una vez más poderte saludar, poderte ver. Espero que te encuentres físicamente bien, que te encuentres emocionalmente bien. Desde aquí, un abrazo fraterno, un abrazo muy honesto. Eh, a veces, ¿no? Se presentan situaciones difíciles. Quizás hoy día te pasó algo malito, una discusión, un problemita, pero por favor, sobreponte, sal adelante siempre. Hay veces, a veces un poquito de carga con un poquito de cositas feas, tenemos que continuar, ¿no? La vida a veces es un poquito injusta, pero siempre hay que tratar de sobreponerse y salir adelante, ¿ya? Les mandamos un abrazo fraterno, un abrazo muy, 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 muy amical, un abrazo muy honesto, bonito, para que sientan pues que acá sus tutoras, sus docentes los queremos, no venimos a dar clases y ya. No, no, particularmente no es mi estilo, considero que somos todos seres humanos, no solamente debe haber una relación comercial, laboral, académica nada más, sino de manera espiritual, honesta. Un abrazo, chicos, que les vaya muy bien, ¿ya? Espero que todo marche bien. Vamos a comenzar ahora sí, bonita la clase. El tema del día de hoy nos toca, creo que la última clase, ¿no? El último tema, mejor dicho, ¿sí? Me corrigen. Ya hicimos a Blanca Varela, ¿no? Y también hicimos a Ribeiro. ¿Me confirman o ya volé ya? Te ha confundido el salón, profe. Allá, no, no me he confundido. Menos mal acá mi amiga la Araceli sí me dice, conforme, profe. Entonces hoy día nos toca Haru. Haru no es la amiga de Puka, no, no. O sí, o el amigo o amiga. Este es mi amigo Haru. Qué bonito tu nombre, Jarito. Haru. Entonces nos tocaría Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Vamos a trabajar el día de hoy al gran Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. 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 Mario Vargas Llosa. Ahí está. Voy a un ratito, estoy acomodando mi documento acá. ¿Cuál documento, profe? ¿Tienes PPT? Claro, pues amigo. Vamos a ver, ahí está, bonito, mira, a ver. Profe, sí, no veo nada, profe. Ah, verdad, no. Lo estoy compartiendo, amigo. Perdona, mi amigo, pensé que estaban compartiendo, amigos. Qué bonito se ve, mira, ve. Ala, blanco salido, amigo. Soy un hacker, amigos. Ahí va, ¿ya? Vamos a. ¿Dónde está? Uy, profe, mucho se ve. Espera, 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 falta compartir. Acá está. Listo. ¿Qué? ¿Pueden ver o no pueden ver mi pantalla? ¿A que no podías ver mi pantalla, amigo? No, profe, no, no, usted no podía ver, güey. Listo. Ok. Vamos a ver. Ya está. Aquí. Comenzamos acá. Listo. ¿Sí se ve, no, chicos? Profe, no veo nada de letra. Profe, no se ve nada, profe. Estás hablando, pues, ¿verdad, no? No se ve nada. Ya comenzó el niño, ve. La niña ya comenzó la niña. Borra eso, niña. Borra, hijita, si fueras tan amable de poder borrar. Está jugando, mi amiga. Profe, uy, vamos a jugar. No, que vamos a jugar. Tenemos que estudiar, amiga.
No, profe, yo no quiero jugar. No, nada que jugar, mi amiguita. Hay que estudiar. Chale, no puedo ubicar el chat bien. Ya, ahora sí. Ahí nomás, caballero. Ya, a ver, el día de hoy nos toca hablar entonces del gran Mario Vargas Llosa. Ya, hoy tenemos que hablar del gran Mario Vargas Llosa, mi amigo. El máximo representante o máximo exponente del, de la generación del 60, perdón, ¿ya? Listo. Vamos a comenzar con el gran Mario Vargas Llosa. Ya. A ver, creo que a esta altura todos sabemos que Vargas Llosa, ¿verdad? Todos sabemos que Mario Vargas Llosa, este, es el máximo exponente, ¿no? Máximo exponente ¿de qué? De la generación del 60. Ahí está, listo. Pero no sé si tú sabías que también fue, bueno, sí sabes, ¿no? Fue integrante ¿de qué? De, del boom Hispanoamérica, ¿no? Fue integrante del boom hispanoamericano. Entonces, eso quiere decir que perteneció a la tercera etapa de la nueva narrativa hispanoamérica. Ahí está, datos, son datos. También hay que saber que obtuvo el premio Nobel de la Paz, profe, nada que de la Paz. Se lo dio a Trump, nada que se lo dio a Trump. Premio Nobel de Literatura, ¿en qué año? 2010. Ahí está, ¿ok? Son datos que hay que conocer, que hay que saber, ¿no? Este, hay que saber que él, eh, ¿qué más? Estudió en el colegio militar Leoncio Prado. No rayen, porfis, chicos, porfis, ayúdenme con eso. Y bueno, también hay que saber que fue periodista, ¿no? Y también candidato a la presidencia. ¿Alguien sabe contra quién perdió en las elecciones a la presidencia? ¿Alguien sabe por si acaso eh, vamos a ver por acá? Allá sí saben, ¿no? Fujimori, Ibrahim Maquías, Andrea, bien, María Pía, María Pía, Gino, Gino. Ay, me estoy olvidando de un dato. Perteneció también a la generación del 50. Ya está. Sí, Mario Vargas Llosa, algunos históricos literarios, algunos críticos literarios peruanos, consideran a Vargas Llosa como integrante de la generación del 50. ¿Ya? Listo. Vamos a ver sus obras. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son sus obras? Comenzamos con su libro de cuentos. ¿Quién sabe cómo se llama su libro de cuentos? ¿Alguien sabe cómo se llama o no? No sé, los jefes. Ahí está. ¿Ya? Pero Vargas Llosa no solamente escribió cuentos. De hecho, varios Vargas Llosa sobresale en qué. ¿En qué sobresale? Sobresale en novela, ¿no? Vamos con sus novelas. A ver, vamos. ¿Cuál sería su primera novela? ¿Quién se acuerda? Su primera novela. La ciudad, la ciudad y los Firulais. La novela, La ciudad y los Firulais. Ahí está.
También hay que saber que él va a escribir, ¿no? La Casa Verde, ¿no? La Casa Verde. También escribe conversación. ¿En dónde? En la catedral. Muy bien. También escribe conversación en la catedral. Ok. También escribe, vamos a ver, la fiesta del chivo. ¿Ya? También escribe este Pantaleón y las visitadoras, ¿no? También tenemos travesuras de la niña mala. Muy bien. ¿Qué más? Lituma en los Andes, que habla de la violencia política en el Perú, o sea, el terrorismo, la época del terrorismo. Lituma en los Andes, y etcétera, ¿no? Tiene varias novelas, ¿ya? A ver, nadie está participando en el chat, muy bien. Pero él también escribió, bueno, obviamente no son sus únicas novelas, ¿no? Obviamente no son sus últimas novelas. También él tiene más novelas, evidentemente. Estamos viendo las más conocidas, las más famosas. Vamos a ver a continuación sus obras teatrales. Teatro. ¿Alguien sabe qué obras teatrales tuvo, por si acaso? Sí, profe, un ratito, voy a googlear. No, pues en serio, pues amigo. Mírame, profe, quiero googlear para no quedar mal delante de todos. Ya. Por ejemplo, tenemos La Chunga. La Chunga. También tenemos Al pie del Támesis. También tenemos Katy y el hipopótamo. Ya está. Acá tenemos una intervención de quién es. Tenemos la intervención de... Ah, muy bien, Josué. Sí, mi amigo. Ya, esas son las más conocidas. Cuatro. ¿Cuál conocida, profe? Yo ni sabía que él escribió de las teatrales. Ya lo sabes. Y ya lo sabes. Pero también escribió ensayos. Ah, sus ensayos también son muy conocidos, ¿ah? Sus ensayos también son bastante conocidos. A ver, vamos a conocer sus ensayos. Ahí está. Por ejemplo, tenemos eh, la orgía perpetua. La orgía perpetua. Flaubert y Madame Bovary. También tenemos Gabriel García Márquez, la historia de un deicidio. Y también tenemos, por ejemplo, la verdad de las mentiras. Incluso tiene un ensayo, ¿no? En el que habla acerca de, de Gabriel, perdón, de José María Arguedas, ¿no? La utopía arcaica, ¿no? La utopía arcaica. La utopía arcaica. Muy bien. Estas serían, digamos que sus obras más conocidas, muchachos. Ahí está. Bueno, sus ensayos en este caso, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, que hasta acá pues está fácil, ¿no? Porque lo que te estoy brindando solamente es información, ¿no? Hasta esta parte todo es simplemente información. Pero ahora sí vámonos a los que San Marcos pide. Vamos a ponerle acá unos romanos, ¿no? Y aquí vendría el 2 en romanos. Sí. Acá vamos a ponerle características. Vamos a ver cuáles son las características de Vargas Llosa. Bueno, vamos a ver cuáles son sus características.
del gran Mario Vargas Llosa. Ya. Acá sí vamos a prestar atención, chicos, porque esto sí pide San Marcos, ¿ya? Lo que San Marcos sí nos pide de Vargas Llosa son sus características. A ver, primera característica, narrador neorealista. ¿No? Es un narrador neorealista respecto a sus temas. Su temática es realista. ¿Qué quiere decir que sus obras tengan una temática realista? Quiere decir que sus obras están basadas, pues, en hechos reales o se parecen mucho a la realidad. Están muchos de sus personajes, de sus historias y escenarios inspirados en la realidad. ¿Ya? Es un narrador neorealista. Usa la narración objetiva. Eso quiere decir que usa al narrador objetivo, ¿cierto? Eso quiere decir que utiliza el narrador objetivo, superando la narración omnisciente. O sea, ya no utiliza el narrador omnisciente. Pero la pregunta es, ¿qué es la narración objetiva o qué es el narrador objetivo? A ver, ¿quién de ustedes recuerda quién era el narrador objetivo o qué características tiene, para que sea más fácil la pregunta? ¿Qué características tiene el narrador objetivo? A ver, los leo. ¿Quién se recuerda? A ver, tenemos acá, lo veo templado, ¿qué fue, Sebastián? Otra vez tú acá. Sé mi amigo, está viendo estrellas, mi hijito, no se consume, amigo, en plena clase, por favor, por favor. A ver, chicos, está hablando, mi amigo. Vamos, chicos. Claro, claro, Haru, narra los hechos como suceden. Sí, sin opiniones, sin opiniones. ¿Ya? Ya, vamos a ponerlo mejor así. Vamos a ponerlo aquí, un punto y coma. Sí. Vamos a ponerlo abajo. No fue una buena idea ponerlo abajo. Ahora te seguro, no te preocupes. Ya, la narración objetiva, es decir, este, el narrador solo presenta lo observable, ¿ok? No opina. ¿Ya? No conoce los pensamientos de los personajes. Ya está, ¿ya? Punto y coma. Ahí sería. Entonces, Vargas Llosa nos emplea un narrador objetivo, usa un narrador objetivo. Es el narrador que solo describe el escenario, es el narrador que solo describe a los personajes, describe los hechos, pero no da su opinión. Deja que el lector saque este, su propia deducción, su propia interpretación. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, Vargas Llosa es considerado como un narrador vanguardista. Ah, esto me olvidé de ponerte acá, arriba. Uno de sus seudónimos, ya me he olvidado cuál era su seudónimo. Debía haberlo puesto acá arriba. Ay, chale, ¿qué pasó? Ha pasado. Su seudónimo será, si alguien lo sabe, el arquitecto de la novela. ¿Ya? Así se le va a conocer. El arquitecto de la novela. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le llama el arquitecto de la novela? Ah, ya, eso tiene que ver, uy, ¿qué pasó? Se le llama el arquitecto de la novela y esto tiene que ver, ¿ya? Eso tiene que ver con, el por qué le llaman el arquitecto de la novela, tiene que ver con la siguiente característica, ¿ya? Es considerado creador y asimilador de las técnicas modernas del relato. ¿Ya? Mm. Guardamos acá. Eh, Creador y asimilador de las técnicas modernas. Profe, ¿le puedo decir algo? Ajá. O sea, técnicas vanguardistas. Ah, ya, profe, yo le iba a preguntar que no me había entendido. Técnica vanguardista, mi hermano. Ahí está. Técnicas narrativas, obviamente. Claro, que hay que especificar.
Ya está. Entonces, Vargas Llosa, ¿ya? Vargas Llosa, escúchalo bien, es un asimilador. ¿Qué significa que sea un asimilador? Que imita, toma influencia de la narrativa vanguardista, toma influencia de la narrativa vanguardista, pero también propondrá o creará sus propias técnicas. Por ejemplo, ya vimos al narrador objetivo, ¿cierto? También utiliza el monólogo interior. También va a utilizar la multiplicidad de narradores. A la multiplicidad de narradores o multiplicidad de voces también llámale, este, a ver, tiene varios nombres. La multiplicidad de narradores también se le llama multiplicidad de voces, multiplicidad de puntos de vista, perspectiva múltiple, ¿ok? Y también la alteración de los planos temporales. ¿Quiere decir eso, ah? Ah, eso quiere decir que, ¿no? Rompe. ¿Qué cosa rompe? Con la narración lineal. ¿Ya? Rompe con la narración lineal. Entonces, si rompe con la narración lineal, no va a respetar pues el orden cronológico, ¿no? Altera el orden cronológico. Por ejemplo, utilizando flashbacks, ¿no? También puede ser ¿no? ¿Qué más? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien. Eh, historias paralelas, a ver, historias paralelas. Estas son las cuatro que él claramente toma, ¿no? Algunos sostienen que toma más, ¿no? Por ejemplo, la caja china o también llamadas muñecas rusas, que también lo podemos relacionar con las historias paralelas. Profe, ¿qué es la técnica de la caja china? Ah, ya, es cuando dentro de una novela hay un tema mayor, pero dentro hay unos pequeños, no temas, me corrijo, dentro de una historia mayor hay pequeñas historias. Es lo que ocurre, por ejemplo, en La ciudad y los perros, ¿no? En La ciudad y los perros, la historia mayor de ¿no? La caja grande, la historia mayor es el hurto del examen de química y sus consecuencias. Pero dentro de esta historia mayor hay claramente pequeñas historias, como la historia de Alberto Fernández el poeta, la historia de Ricardo Arana, la historia de El Jaguar, ¿ya? También utiliza, por ejemplo, el dato escondido, o también llamado iceberg. También utiliza técnicas como, por ejemplo, tenemos la técnica de los vasos comunicantes, ¿ya? O también los diálogos telescópicos, ya está. Entonces, estos serían las técnicas que él innova, ¿no? Son nuevas técnicas, técnicas vanguardistas narrativas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces es considerado un creador y asimilador de las técnicas modernas del relato. Ahora, otra particularidad es que no solamente utiliza un montón de técnicas vanguardistas que obviamente complejizan su lectura, ¿no? Cuando uno lee a Vargas Llosa, uno lee una novela un poco compleja, ¿no? No es sencillo, si no se está acostumbrado a leer, no es sencillo de entender plenamente a Vargas Llosa, ya que juega con la estructura, la disposición de la historia narrativa, ¿no? Bien.
Pero no solamente juega con la estructura de la novela, con sus técnicas, también juega con el lenguaje. Así que usa una variedad de lenguajes. Sí, Vargas Llosa, muchachos, juega con toda una variedad de lenguajes. Por ejemplo, utiliza el lenguaje paródico, el humorístico, el político, el militar, coloquial, el grosero, el erótico, etcétera. Lo que se puso random, sí. Y dentro, ojo, dentro de una sola novela, o sea, en una novela, usará más de un tipo de lenguaje. Ahí está. Dentro de una sola novela, utilizará más de un tipo de lenguaje. ¿Ya? Por eso se dice que él utiliza una variedad de lenguajes o la variedad lingüística, también le puedes llamar así. ¿Ya? Profe, una característica más. Vamos a ver una característica más. Eh, una de las características tiene que ver bastante con la teoría, con una teoría suya, ¿no? Su teoría, vamos a ver su teoría. Teoría no es. A ver, ¿qué teoría me habla, profe? No entiendo. Ya. Vargas Llosa nos habla acerca de la invención o la creación de la realidad imaginaria. Ahí está. La creación, la teoría de la... Ya está, chale, se me fue la frase. La creación de la realidad. No, es la invención, muchachos, acá. Invención. Invención de la realidad imaginaria. A ver, eh, de qué habla esto? O lo que pasa es que Vargas Llosa, en un libro que es un ensayo que está arriba, La verdad de las mentiras, Mario Vargas Llosa sostiene que la literatura, por más ficción que sea, no se desliga de la realidad. Por lo tanto, las historias narradas están claramente relacionadas con aspectos de la realidad. Y en el caso de la invención de la realidad imaginada, simplemente es que las historias de sus novelas están basadas en experiencias de vida. Las historias de sus novelas, los personajes de sus novelas, los lugares de sus novelas, los hechos de las historias de sus novelas, están basadas en situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, él claramente estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado y la novela La ciudad y los perros está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y ahora hay un personaje llamado Alberto Fernández que se parece un poco a Vargas Llosa, porque en su vida real, Vargas Llosa, cuando estaba en el Colegio Militar Leoncio Prado, Vargas Llosa escribía novelas eróticas y cartitas de amor que sus compañeros le pedían para que les envíen esas cartas de amor a sus enamoradas. Y Vargas Llosa incluso dice que allí descubrió su afición por la literatura y descubrió que podía escribir. Y entonces, en la obra, en La ciudad y los perros, hay un personaje que hace lo mismo, ¿no? Alberto Fernández, alias el poeta. Entonces, claramente vemos que eh, sus obras están vinculadas, relacionadas mucho con la realidad. Por eso él habla de la teoría de la invención de la realidad imaginada. Ahora, por otro lado, ya, esto lo voy a hablar, voy a ponerlo acá en su ensayo, La verdad de las mentiras. ¿Eh? Ya. Y por otro lado, sostiene que, ¿qué son las mentiras? Las mentiras, pues simplemente es la historia ficcional. Pasa que cuando Vargas Llosa estaba, era joven, le decían, ¿no? ¿Qué lees? Ah, tal libro, no le hagas caso a ese libro, dice mentiras, ¿no? Entonces, de manera irónica, utiliza el título La verdad de las mentiras, haciendo ver que las mentiras serían las historias que se narran, ¿no? Pero Vargas Llosa sostiene un título, ahí está mi amiga. Entonces,
Para Vargas Llosa, estas mentiras o esta historia literaria lo que hace pues es devela verdades, expone abusos, expone ¿qué más? Corrupción, expone abusos, maltratos. Según Vargas Llosa, las obras literarias permiten que el lector conozca cosas de la realidad también, ¿ok? En ese sentido, la literatura es utilitaria, ¿no? Es un producto artístico, ¿sí? Es arte al fin y al cabo, pero que devela cosas, denuncia, expone cosas de la realidad, ¿ok? Por ejemplo, La ciudad y los perros claramente denuncia, expone esta educación militar castrense que castra, limita eh, el aspecto, la dimensión emotiva del estudiante, del adolescente de la época, ¿no? En La ciudad y los perros, ¿no? Pero en Conversación en la Catedral, por ejemplo, se expone, ¿no? El gobierno corrupto de aquellos años del señor Odría, ¿no? Entonces, claramente vemos, pues, que la obra uno, sí, está basada en hechos, personajes, escenarios de la realidad, pero también expone verdades, expone problemas, abusos, injusticias, corrupción, etcétera. Listo. Y finalmente habla acerca de la novela total. Y finalmente Mario Vargas Llosa también nos habla acerca de la novela total. Pero, ¿qué cosa es? Pero chicos, ¿qué cosa es la novela total? La novela total es la novela que abarca todas las dimensiones de la experiencia humana. A ver, profe, ya eso sí no entendí. Una novela total es la novela que trata todos los aspectos o las dimensiones de la experiencia humana. Nosotros como seres humanos tenemos distintas experiencias o distintas dimensiones, distintos temas. Nos movemos en una dimensión familiar, pero cuando estamos en la academia o estamos de manera virtual, estamos en la dimensión este, académica. Cuando nos vemos con unos amigos, la dimensión social, con el enamorado, la enamorada, dimensión romántica, incluso está la dimensión erótica, la dimensión también religiosa. Entonces, una novela total es cuando trata todos estos temas familiares, políticos, periodísticos, eróticos, religiosos, militares, ¿me entiendes? Esa es la novela total, la que abarca más de un aspecto de la experiencia humana. Quiero preguntarte, hasta aquí mi amiga, quiero preguntarte, hasta aquí mi amigo, si se está entendiendo en la clase. Ayúdame, campeón. Ayúdame, hijita. A ver, ahí tienes la teoría. No te preocupes que todo esto, obviamente, le voy a pasar a su tutora, ¿no? La tutora le va a hacer presente esto, ¿no? No hay problema con esto. Chévere Esmeralda, chévere María Pía, chévere Haru, gracias Alejandrito, gracias chicos. Entonces no se olviden, ¿ya? Repasito, es considerado el arquitecto de la novela, considerado el máximo exponente de la generación del 60. Perteneció también a la generación del 50, fue integrante del boom hispanoamericano, de hecho con su muerte se cerró el boom, el último integrante del boom falleció. Ganó el Premio Nobel de Literatura el año 2010, estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado, fue periodista y candidato a la presidencia del Perú. Bien, estas serían sus obras, en cuentos, Los Jefes, sus novelas, La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, ¿ok? En teatro tenemos La chunga, Al pie del Tame, Ciscate y el hipopótamo. En ensayos, La orgía perpetua, Gabriel García Márquez, La historia de un deicidio, Las verdaderas mentiras, La utopía arcaica. Pero esto me importa, sus características, ¿ya? Sí, sí, no te preocupes, mi querida Livia. Hola, Livia, esa es mi amiga. Te extrañábamos, Livia. ¿Dónde estaban las preguntas de la gran Livia? La clase sin Livia no es clase, pues. ¿Ya ves, Livia? Necesitamos tus pregus. Eso, mi amiga Livia. A ver, hija.
Narrador, ya, él es un narrador neorrealista. ¿Por qué? Porque trata temas de carácter realista. No hay en Vargas Llosa fantasía, realismo mágico, en él no hay, ¿ya? Perdón. Uy, disculpen, chicos, I'm sorry, I'm sorry. Ah, Livia era varón, no era mujer. Chale, yo bien creído que siempre era mujer. Livia, ¿eres varón o eres mujer? O bueno, o como tú te percibas, por favor. ¿Por qué siempre te he dicho que eras la Livia y nunca el Livia? ¿Eres la Livia o el Livio? Livia, Dios mío, siempre te decía la Livia, la chama, yo creí que Livia era tu nombre, desgraciado o desgraciade. Mira, recién me entero que el Livia, el liviano. Y nada, como tenemos como 20 años ya preparándose y no decía nada, le Livia. Le Livie. A partir de ahora es Le Livie. Es bromito Livia con mucho. ¿Cuál es tu nombre, Livia? Discúlpame, por favor. ¿Tu nombre cuál es? ¿Cuál sería tu nombre? ¿O cuál es tu nombre, Livia? Ah, Valentino. Sí, mi amigo, bien valiente, está bien. Siempre, hijito lindo, con mucho respeto, hijito. No, no vayas a pensar estas bromitas son con el objetivo de incomodarte para nada, hijo. Yo te prometo que siempre creí que eras, yo sé que Livia era tu nombre, ¿no? Pensé que era Livia tu nombre. Es Liz tu apellido, ¿no? Ya, hijito, muchas gracias, Valentino. Un abrazo a mi gran amigo Valentino. Valentino, un gran abrazo a totote. Ya está, ya. Entonces, no podía faltar las preguntas de Livia. Livia y sus preguntas son indispensables en esta clase. A partir de ahora te voy a bautizar como Don Preguntas. Ahí está mi amigo Livia. No te preocupes, Livia, que en el transcurso que voy repasando las características, sé que te voy a dejar claro tu duda. ¿Ya? Vamos a ver. A ver. Es un neorrealista porque relata historias basadas en hechos reales, en experiencias reales, históricas. Usa la narración objetiva, usa la narración objetiva. Eso quiere decir que emplea al narrador objetivo, es decir, el narrador que solo presenta lo observable, no opina y no conoce los pensamientos del personaje, superando así a la narración y al narrador omnisciente. Es creador y asimilador de las técnicas modernas del relato, o sea, de las técnicas vanguardistas. Utiliza al narrador objetivo, que ya lo vimos arriba, el monólogo interior o también llamado libre fluir, ¿no? Libre fluir del pensamiento de los personajes. Utiliza la multiplicidad de voces, de multiplicidad de narradores o puntos de vista. Eso quiere decir que la historia es narrada por más de un narrador. Tú abres la obra y lees la obra y te das cuenta que la historia de la obra está siendo narrada por más de un narrador. Hay más de una voz, hay más de un punto de vista respecto de la historia. Alteración de los planos temporales o ruptura con la narración lineal. Para eso utilizará, por ejemplo, el flashback, las historias paralelas, el flash forward, caja china, cuando dentro de una historia mayor hay otras pequeñas historias. Como por ejemplo, dentro de la historia de El hurto del examen de química en Cien años de soledad, está la historia personal de Santiago Zavala, está la historia personal de El esclavo, Ricardo Arana, y está también la historia personal de El Jaguar, ¿no? Eh, ¿Qué más? El dato escondido o el iceberg es una técnica que consiste en que al final se revela o se deja con la intriga sobre un dato, ¿no? O sobre una cosa. Por ejemplo, te decía, ¿no? Dentro de la novela hay cuatro historias. La central, que es el hurto del examen de química, pero también está la historia de Ricardo Arana, la historia de Alberto Fernández, y hay una historia que no sabemos de quién es. Vas avanzando las hojas, sigue una pequeña historia. Pero recién al último, recién te das cuenta, ¿ok? Que es la historia, esa historia incógnita, es la historia del jaguar. A eso le vas a llamar el gato escondido o el iceberg, ¿no? También ocurre otro dato escondido ahí, ¿no? Que es
no saber quién fue el verdadero asesino de Ricardo Arana, ¿no? Todos sospechan del Jaguar, pero la novela no nos deja entrever quién mató a Ricardo Arana, ¿ya? Y los vasos comunicantes es cuando dentro de una historia mayor, o mejor dicho así, dentro de un episodio hay pequeños episodios. Tú estás leyendo la novela y en una página hay un episodio, pero te das cuenta que hay otro episodio que se va cruzando ahí. Que son los vasos comunicantes. Y los diálogos telescópicos es cuando se parecen a los vasos comunicantes. Es cuando eh, hay diálogos cruzados, ¿no? El diálogo de una escena se cruza con el diálogo de otra escena. Por esa razón es que es un poco complicado, un poco complejo entender de repente a Vargas Llosa. No sé, si no se detiene bien a leer, se puede confundir. Bueno, también decíamos que utiliza una variedad de lenguajes, por ejemplo, utiliza el lenguaje paródico, pero dentro de una sola obra, ¿eh? Dentro de esa misma obra puede usar el lenguaje humorístico, político, militar, grosero, erótico, ¿ok? Todo en una novela, ¿no? En una novela usará más de un tipo de lenguaje. Y también tenemos la teoría de la invención de la realidad imaginada, que habla mucho él en su libro La verdad de las mentiras, ¿no? ¿De qué nos trata esta teoría, ¿no? Que las historias literarias, ¿no? De una novela, de un cuento, dice Vargas Llosa, siempre están inspiradas en hechos reales. Por más fantástica o mítica que sea la historia, no se desvincula del autor, de su vida, de una experiencia real. En el caso de Vargas Llosa, pues sus novelas claramente están basadas en gran parte de su vida, de sus experiencias o de lo que vivió él, el Perú también. Por ejemplo, decíamos que él estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado y a él le decían, o él escribía cartitas de amor para venderla a sus compañeros, y, oh sorpresa, en la historia de La Ciudad y los Perros, el escenario principal es el Colegio Militar Leoncio Prado, y hay un personaje llamado el Poeta, que también escribía cartitas de amor, además de novelas eróticas. Y en el caso, pues, de lo que le está pasando al Perú, eso lo podemos ver en la novela Conversación en la Catedral, donde vemos al Perú de los años 50 y 60 durante el gobierno o el régimen de Odría. ¿Ya? Perdón, fue un bostecito. Y también tenemos que habla de la novela total, ¿no? Que será la novela que abarca todas las dimensiones de la experiencia humana. Es cuando dentro de una sola novela hay varios aspectos de la experiencia humana. Listo, mis amigos. Quiero preguntarles si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, mi amiga? ¿Hay alguna consulta hasta aquí, mi amiguito? ¿Tienes o no tienes dudas? A ver. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, mi amiguito? Mi amiguita. Nadie me dice nada. Vamos a poner acá. Chale, muy grande. Pero vamos a poner ya. Chiquito así. Hacia arriba. Ahí está. Mario Vargas Llosa. Esto creo que vamos a colocar. ¡Hala, profe, con foto y todo! Favor. Soy hacker, amigos. Soy hacker. Ahí está. Ya está. Ahí está el gran Vargas Llosa. Favor, hacker. Un monstruo en computación, amigos. Uy, ¿qué pasó? Chale. No, ¿qué te pasa? Ya.
Ya, acá estoy. Ya, ahora sí. Entonces, sí puedo continuar, ¿no? Soy un hacker. Tutto bene, me dice mi amiga la Yomi, todo bien. Mi amiga es. Me dijo que era de China, creo que ahora es de Italia, mi amiga. Toditito, profe. Este desgraciado cochino, el Sebas, oye, Sebastián Guaman te llamas. Sin tilde, Sebastián Guaman. El Sebastián Guaman. Cochino, asqueroso, el Sebastián Guaman. Por acá también tenemos a mi causa Livia, ya está mi amigo el Don Preguntas, profe, pero todos son narradores son objetivos, ¿no? Claro, no, 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 no. Cuidado, Livia. Livia, cuidado, hijo. Buena pregunta. Cuando hablamos de la multiplicidad de narradores, quiere decir que en una novela puede utilizar al narrador objetivo, pero, pero, ob- objetivos. Soy disléxico, amigos. Pero también puede utilizar al narrador protagonista y el narrador testigo. Ahí está. ¿Ves que no son iguales, Livia? Protagonista. Protagonista. Chas, 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 chas. Ahora sí. O sea, dentro de una sola novela está el narrador objetivo, también está el narrador testigo y también está el narrador protagonista, ¿no? O sea, ¿quién es el narrador objetivo? Ya lo conoces. Él narra la historia, solamente lo observable, narra desde afuera, no es parte de la historia y narra de manera objetiva. El narrador protagonista es el personaje principal que narra la historia. Es el personaje principal que narra la historia. Y el narrador testigo es un personaje secundario que narrará la historia. Un personaje secundario que narrará la historia. ¿Ya? Buena pregunta. Qué bueno que hayas hecho esa pregunta, Livia. Muy precisa la pregunta. Excelente pregunta. Chibre, mi amigo. Mírete, desgraciado, Sebastián, profe, una última agachadita para acabar bien el ciclo. Este desgraciado. Señora, su hijito está haciendo tonterías, señito. Señor. Hola, o sea, tu mamá, vas a ver, le vamos a decir a tu mamá cochino, enfermo. Listo, muchachos. Quiero preguntarte para continuar mi clase, si ahora sí se entendió todo. ¿Puedo pasar al análisis de la ciudad y los perros? ¿Te parece? ¿Sí? Ahora sí podemos, creo, mi amigo, ¿no? Ahora sí podemos irnos. Ya está. Vamos a analizar la novela La ciudad y los perros. El Sebastián quiere ser de la PNP, dice, está bien, hijito. Ya nos imaginábamos. Listo. Ahora sí, hablemos de la ciudad y los perros. La ciudad y los perros. École, profe, la ciudad y los firulais. Ahí está. La ciudad y los perros. Analizamos, ¿ves? A ver, chicos. ¿A qué género pertenece, si es que es una obra narrativa? Al género épico. Eso, si postulas, vamos a ponerlo así mejor. Uy, uno, clasificación. Sí. A ver, ¿a qué género pertenece? Chicos, si postulan a San Marcos, obviamente es una obra épica. ¿Sí? Si usted postula a San Marcos, obviamente es una obra del género épico, porque recuerda que las obras del género épico narran, describen, son objetivas, ¿cierto? Si tú postulas a otra universidad que no es San Marcos, a la PNP, como su compañero Sebas, entonces para Villa, para Callao, para la policía, para un incluso.
ya el género cambia y es el narrativo. El género narrativo. Ahora, ¿a qué especie pertenece? Es una novela. Una novela neorrealista, neorrealista y experimental. ¿Por qué es una novela experimental? Es una novela experimental por las técnicas de vanguardia que posee. Ya, a ver, Anita, ahorita te explico, ¿ya? Ya. A ver, Haru y su compañera Anita, Ana Fernandita, ya. Chicos, San Marcos trabaja con perdón, con la clasificación clásica de los géneros, con la clasificación aristotélica. Por ende, para San Marcos solo hay tres géneros: el épico, el lírico y el épico, el lírico y el dramático. No hay más que tres géneros. En cambio, Villarreal, UNI y las demás instituciones trabajan con la clasificación moderna. La clasificación moderna divide o clasifica a las obras literarias en cinco géneros, no en tres, sino en cinco: épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Cinco géneros. El género, escúchame, ojo, no confundas, no te vayas a confundir. Dentro de la clasificación moderna, no la tradicional, no la que va para San Marcos, concéntrate, para la moderna, nada más, el género épico contiene a obras que solo narran hazañas y que están compuestas en verso. Se acabó. Para la clasificación moderna, las obras del género épico solo contienen a obras que narran hazañas de héroes y que están compuestas en versos, como poemas. Y ahí estarían sola y únicamente las epopeyas, los cantares de gesta y el poema épico, nada más. El género lírico se mantiene igual, el género dramático se mantiene igual con sus mismas características y aparece el género narrativo, ¿sí o no? Y el género narrativo contiene a todas las obras que narran cualquier tipo de historia menos hazañas. Cualquier tipo de historia menos hazañas. ¿Por qué? Porque las hazañas están en el género épico. Y la gran mayoría de las obras narrativas o del género narrativo están compuestas en prosa, de corrido, en oraciones, quiero decir. Entonces, ahí está la diferencia. La diferencia está que el género épico para la división moderna, para Uni, Villa, Callao, PNP, el género épico únicamente contiene obras que narran hazañas y que están compuestas en verso, y el narrativo contiene las obras que narran cualquier tipo de historia menos hazañas y que están compuestas en verso. Perdón, en prosa, discúlpame, en prosa en oraciones. ¿Me has entendido? O ya volaste, profe. Yo voy para San Marcos, ya me confundí más. Si tú vas a San Marcos, las obras del género épico solo narran, las obras del género épico narran cualquier tipo de historia. Hazañas, amor, desamor. Tú ya lo tienes apuntado, ¿ah? Yo te he enseñado eso. Vas a tu video de teoría literaria a géneros y ahí vuelves a escuchar mi teoría y ahí hasta pasar Marcos. Los tres géneros. Ayúdame, Fer. ¿Te confundiste más o no? Pi, 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 pi. Hasta la Sideral Carrión, profe. Esa también, esa te pide también eso. Ya está. Hace rato estoy diciendo por qué lo consideran épico. Un cabezazo lo vamos a meter a hoy. San Marcos, porque San Marcos trabaja con la clasificación aristotélica. Y en la Telesub viene ocho genes. Se manda risa, chaval. Pobrecito, a veces así es cuando no hay papá, cuando no hay mamá. A ver, vamos a seguir. Entonces, todo, chicos, escúchame, amigo. Te voy a adoptar, hijo, pobrecito, mi amigo. Un abrazo, hijito. Véngase con su papá, hijito. ¿Ya? Le vamos a adoptar a mi amigo el Sebas. Escúchame acá. Este, chicos. Espero que no, voy a detenerme y voy a hablarte un poco serio. A esta altura de tu preparación,
Que no me recuerdes qué son las obras del género épico me está dando algo negativo, una información negativa. Me está diciendo que no estás repasando, y te lo digo con mucho cariño, te prometo que estoy siendo serio ahorita, y te pido que por favor repases. Esto está bien que pase para que te choques con la pared y digas, carambas, ¿cómo voy a hacer una pregunta tan sencilla? Este es el primer tema que hemos visto, los géneros literarios. Entonces, revisa el video, estudia, repasa, porque me está indicando lamentablemente que estamos fallando en cosas muy sencillas. Y eso puede ser perjudicial para tu examen. Te exhorto, te invito, por favor, hijito, que repases, que refuerces, ¿ya? Recuerda, San Marcos trabaja con la clasificación clásica y el resto de instituciones con la clasificación moderna. Nosotros ya te hemos enseñado cuál es la clasificación clásica, género épico, lírico y dramático. Hasta una cancioncita te enseñé. Las obras del género épico narran, describen, son objetivas. Ahí tienes la teoría. Revisa la teoría y te vas a dar cuenta de las diferencias. Incluso lo acabo de decir. Con mucho cariño, con mucho respeto, no se me sientan mal, por favor. ¿Sí? Listo. Hasta aquí. ¿Puedo continuar? ¿Hay alguna duda que tengan, por favor? Claro, y recuerda que su intención, hijo, es no solamente es diálogos, las obras del género dramático tienen como finalidad que sean representadas en un escenario. Se escribe el libreto para llevarlo al escenario. No te olvides eso, Sebas. ¿Ah? Claro, se emplean diálogos. Gracias, María Pía. Continuamos entonces. Todo claro, Pilar. Chévere. Muy bien. Listo. Ya clasifiqué la ciudad y los perros. Ya la hemos, ¿no? Ya la hemos clasificado. Ahí está. Ya la clasificamos. Ahí. Muy bien. Ahora, número dos, vamos a analizar sus aspectos formales. A ver. Analicemos primero sus aspectos formales. A ver, narrador. ¿Qué tipo de narrador utiliza? Varios, varios narradores. ¿Cuál es, profesor? El narrador objetivo, el narrador protagonista y el narrador testigo. ¿Quién es el narrador testigo? Es el personaje secundario que narra parte de la historia. ¿Ya? Bien. Técnicas que se utilizan. ¿Qué técnicas narrativas utilizan? Pues el monólogo interior. Mejor voy a hacer esto. Todas las mencionadas. Para ganar espacio. Pues no entendí. Todas las mencionadas aquí arriba, hijito. Todas estas de acá. Todas estas de acá. Aquí lo vamos a incluir. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ayúdame. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, por favor? Cuando decimos técnicas narrativas y digo todas las mencionadas, ¿sí se entiende que se refiere a las técnicas que arriba mencionamos? ¿Sí? Chévere, chévere. ¿Qué más? También hay que saber el lenguaje. ¿Qué lenguajes? Allá. Utiliza, por ejemplo, el lenguaje coloquial, el lenguaje erótico, obviamente el militar, etcétera, ¿ya? Para ganar tiempo. Más de un tipo de lenguaje se utiliza en la ciudad y los perros. Vamos ahora al escenario. Escenario no, escenarios. A ver, vamos a ver acá. Chale, ¿cómo le pongo? Eso. Ya. Por ejemplo, tenemos el Callao, donde está pues obviamente ubicado el Colegio Militar Leoncio Prado.
que obviamente sería el escenario mayor, ¿no? Este es el escenario principal. Ahora, este colegio militar, por favor, nunca te olvides de este dato, representa la ciudad o la urbe. ¿Por qué el Colegio Militar Leoncio Prado es un símbolo de la ciudad o la urbe? Porque en este colegio confluyen distintos peruanos o peruanos de diferentes partes del Perú, ¿no? Hay limeños y dentro de los limeños hay estudiantes del Callao, hay estudiantes de Miraflores, hay estudiantes de la Sierra, de la Selva, hay chinchanos también. ¿Ya chicos? Por eso que el colegio se erige como una figura de la ciudad. Muy bien, Anita, muy bien. También está, por ejemplo, Bellavista, etcétera, ¿ya? Pero también está Lima. Lima también está. Y dentro de Lima tenemos varios escenarios, ¿no? Tenemos el centro de Lima, tenemos también a Miraflores, San Isidro, también está La Victoria. Los estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado, ¿para qué iban a La Victoria? Iban al Guatica. ¿Qué cosa era el Guatica? Era un prostíbulo. ¿Y a qué iban ahí, profe? Ah, iban a jugar fútbol, claramente, ¿no? Listo. Esos son los dos escenarios más importantes, ¿ya? Callao y Lima. Ahí está, ya lo tienes. Listo, mi amigo. Habiendo analizado el aspecto formal, ahora analicemos los aspectos temáticos. Aspectos temáticos. Vamos a ver. Por ejemplo, veamos cuál es el tema central. ¿Sabe usted cuál es el tema central de esta novela? A ver, ¿quién se recuerda cuál es el tema central de esta novela? ¿Quién se acuerda? No, o sea, no. No es que jugaban fútbol, hijito. El Guatica era un prostíbulo, hijo. Obviamente iban a buscar favores sexuales de las personas que ofrecían este servicio, ¿no? Eran estudiantes bastante adolescentes, pero que machistas, buscaban pues tener relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? Porque vivían en un sistema autoritario, ya. Es la crítica. A ver, ¿cuál sería el tema? Crítica a los sistemas autoritarios de la educación militar. Bien, en esta obra, lo que está haciendo Mario Vargas Llosa es criticar la educación militar. Vargas Llosa critica la educación militar. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Ya ve. Pero hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, caramba. Vamos a ver qué otros temas podemos ver en la obra, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, la pandilla juvenil, que en la novela se llama El Círculo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El Círculo, ¿te acuerdas o no? ¿Ya? Como síntoma de rebeldía ante el sistema, ¿ya? La pandilla juvenil, llamada El Círculo, dentro de este colegio, como síntoma de rebeldía ante el sistema. Otro tema que podemos ver es el hurto como violación de la norma. Recuerda pues que en el colegio se robaban varias cosas. Los integrantes del círculo robaban a sus compañeros cuando dormían, la correa, el pantalón, algunos galones, porque cada vez o cada formación pasaban revista y tenían que tener sus implementos completos. Pero aquí el hurto más importante de la novela, ¿cuál es? El examen de química. Siguiente tema. Otro tema que vas a ver aquí es el machismo, ¿no? El machismo, ambas, que mutila la dimensión afectiva del sujeto. Sí, chicos. El machismo
¿ya? Porque en el colegio reina el machismo. Y este machismo, ¿qué cosa hace? ¿No? Castra, limita los sentimientos, la dimensión sentimental, afectiva, ¿no? Catalogando de débil, disculpen la expresión, con mucho respeto, lo digo por la novela, porque usted sabrá si ha leído la novela que es muy grosera, o utiliza, quiero decir que utiliza palabras fuertes, perdón, me corrijo. Bueno, pues si usted es un estudiante militar que llora, usted es un maricón, dicen, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Bastante machista, evidentemente. O que si no has tenido relaciones sexuales con una prostituta, tampoco es hombre, ¿no? Y así. Entonces, el machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto. También tenemos, ¿qué más? La violencia o la agresividad, que es lo mismo. La agresividad como método de subsistencia. La agresividad como método de subsistencia. Si en ese colegio quieres estar tranquilo y no quieres que nadie te moleste, tienes que ser agresivo, tienes que pelearte, ¿ya? Finalmente, los rituales de la adolescencia. ¿Qué rituales de la adolescencia puedes ver en la novela? Por ejemplo, ir al cine, al prostíbulo, beber alcohol, fumar un cigarrillo, etcétera. ¿Ya, chicos? Listo. Y ahora nos toca ver quiénes son los personajes. Veamos son los personajes de esta novela. Tenemos, por ejemplo, a Alberto Fernández, alias el poeta, alias el poeta, ¿ya? Que era un chico racista y clasista, ¿ok? Pero que se hizo amigo del, del el esclavo, de Ricardo Arana. Ya está. Él va a ser el que va a investigar la muerte, ¿no? Investigará. Im- Investigará su muerte. Ya está. Luego tenemos a Ricardo Arana. Ricardo Arana, alias el esclavo. Es otro personaje importante en la novela. Él era apocado, un poco débil, no le gustaba pelear. Y por eso lamentablemente era lastimado y fue asesinado. Asesinado por soplón. Lo que pasa es que el círculo tenía un código de contrahonor. Su código de contrahonor era: tú soplas, chismeas, mueres, ¿no? Y delató quién había robado el examen de química y por eso lo mataron. No se sabe quién lo mató, a pesar de que atrás de él estaba el jaguar y a pesar de que Alberto Fernández acusaba al jaguar de ser el asesino, no se llegó a saber. ¿Qué hicieron las autoridades del colegio? Peor, ocultaron la muerte del esclavo como si fuera un solo accidente, ¿no? Como si fuera un simple accidente. Muy bien. También tenemos a el jaguar. ¿Quién es el jaguar? Es el líder del de el círculo, la pandilla, ¿ya? Y recuerda que el jaguar estableció el código de control. Él estableció ese código de contrahonor, ¿ya? El de no ser soplón, contrahonor. Ahí está. Y bueno, fue agresivo, agresivo. Así más. Agresivo. Al final, cambia. Al final, como te decía, ¿no?
En la novela hay cuatro historias, una de ellas es la del jaguar, que recién nos enteramos al final que es él, y nos presentan a un jaguar que, se nos presenta a un jaguar que, cambia, ya salido del colegio, cambia, se vuelve un hombre de bien y termina casándose con la chica bien bonita llamada Teresita, que era o había sido su amor de infancia. Luego también tenemos a Porfirio Cava, Porfirio Cava, que le van a llamar El Serrano, El Serrano. Él es el que tuvo que robar el examen de química. Fue expulsado por eso. Por eso que, ¿quién delató que él había sido el que intentó robar el examen de química? Lo delató Ricardo Arana, por eso que lo mataron. ¿Ya? También tienes a, este, también tienes acá a El Boa, es otro estudiante selvático, ¿no? También es estudiante. Es selvático, por si acaso. Era integrante del círculo también. Y hay varios. El Negro Bayano, el Rulos, Arróspide. Pero también está el Teniente Gamboa. También tenemos acá al Teniente Gamboa. El Teniente Gamboa, ¿quién es? Es un militar honesto, el único militar honesto de la obra, querido por los alumnos. ¿Ya? Este buscó o investigó la muerte del jaguar, ¿ya? Y investigó la muerte de Ricardo Arana, me corrijo, ¿ya? Del esclavo. Y por ello, las... Caramba, ¿qué pasó? Las autoridades del colegio lo destacaron a provincia. A Juliaca lo mandaron por investigar la muerte del jaguar, ¿no? Porque él quería también que se sepa quién mató al jaguar. El colegio no quería problemas con la sociedad, por eso simplemente dijo que fue un accidente nada más. ¿Ya? Muy bien, listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Voy a pasar ahora a al siguiente tema. Nos tocaría ahora, muchachos, conversación en la catedral. Analicemos conversación. Ya. Ayúdame, mi amiguita. Ayúdame, mi amiguito. Si puedo continuar normal, tú me dirás. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, chicos. Nadie me escribe. ¿No? Continuamos, ¿no? Está fácil, ¿no? El cadete, Livia, el cadete es el estudiante, el que todavía no tiene un grado, no es el postulante a grados, es el chico que está en tercero, cuarto y quinto de secundaria. Y el teniente ya es una autoridad militar, Livia. Ya está. Listo, seguimos. Aquí vamos a copiar y vamos a pegar. Pegar. Ahí está. Mira, ve. Conversación en la catedral, amigos. Conversación en la catedral, chicos. ¿Ya? Conversación en la catedral. También pertenece al género épico. Si vas a otra universidad, género narrativo. También es una novela neorrealista y experimental.
También utiliza varios narradores, también utiliza las técnicas narrativas mencionadas arriba, también utiliza diferentes tipos de lenguaje. El coloquial, el periodístico, el militar, el político, ¿qué más? El sexual o erótico, etcétera. ¿Ya? También se utiliza, ok, también se utiliza, muchachos, diferentes tipos de lenguaje. Escenario, varias partes del Perú. Principalmente Lima, ¿no? Lima, la selva, Arequipa. Principalmente Lima. Lima, obviamente, es el lugar más importante. De hecho, la obra comienza con el centro de Lima, ¿no? Con el escenario del centro de Lima. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos toca? Ya. Vamos ahora al aspecto temático. Vamos a ver a continuación el aspecto temático. Sería tres. Porque se he puesto. Ahí está. A ver, ¿cuál es el tema central? Pero antes de ir al tema central, necesito que vayamos al contexto. Y la novela Conversación en la catedral es un bar, ¿ya? El nombre que tiene un bar. Y en ese bar, el protagonista, Santiago Zavala, ha invitado a un ex chofer de su padre, con el que ya no vive su padre, eh, Ambrosio, y lo ha invitado para conversar porque le quiere sacar información sobre quién mató a una mujer, una ex vedette llamada La Musa. Si lo mató su padre o el padre la mandó a matar. Pues invita a Ambrosio a este bar a que se tomen unas cervezas y van a platicar. Y en el transcurso de esa plática, el libro juega con dos historias, ¿no? La historia del presente, que es tomando la cerveza o las cervezas, y la historia con el pasado. Pero ¿qué pasado es ese? El contexto más importante es la dictadura, la dictadura de Odría y los años 60. Ya está. Ese es el contexto de la novela. Ya chicos, la dictadura de Odría y los años 60. La pregunta es, ¿y cuál es el tema central de esta novela? En esta novela Vargas Llosa critica a las dictaduras o a los regímenes dictatoriales. Por eso sería crítica a los regímenes dictatoriales, ¿ya? Que obviamente en la novela estarían representados por el señor Odría. Que cuidado, en la novela Conversación en la Catedral, no para nada se utiliza a Odría como personaje. Así que bastante cuidado, ¿ya? Muy bien, ¿qué otros temas podemos hallar? Por ejemplo, podemos hallar el tema de la corrupción. La corrupción que embarra, ¿no? O que abarca a todas las dimensiones, incluso afecta al plano familiar. Así es. La corrupción en la novela afectará a la familia del protagonista. ¿En qué va a afectar? En la relación padre-hijo, ¿ya? Porque el protagonista es hijo, el señor o el joven Santiago Zavala, es hijo de un político y a la vez empresario que licita de manera corrupta con el Estado y al ver a su padre corrupto haciendo cosas negativas para el Perú, se desvincula de su papá y rompe la relación con su padre, hasta el punto de que se va de la casa, ¿ya? La corrupción, que abarca todas las dimensiones, incluso afecta al plano familiar. Otro tema también es los ideales políticos
juveniles. Los ideales políticos juveniles. Sí, muchachos. En la novela vamos a ver, en la novela vamos a ver cómo el protagonista, el protagonista que le ha invitado una cerveza o unas cervezas a Ambrosio, ya es un hombre adulto. Se llama Santiago Zavala y tiene aproximadamente 30 y tantos años. Pero como te dije, juega con el tiempo pasado. Y la novela también nos presenta su juventud, cuando en su juventud él quería cambiar al Perú. Luchó incluso contra Odría, se enfrentó a Odría con la intención de cambiar al Perú corrupto, de que el Perú mejore, pero no lo logró. De hecho, se decepcionó peor de la política de la época. Peor, entró en una especie de fracaso, fracasó con sus ideales políticos juveniles. ¿Ya? Los ideales políticos juveniles, no te olvides, al final, lamentablemente, fracasarán. Fracasarán. Al final, fracasarán. ¿Ok? Luego también tenemos otros temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, los conflictos entre padre e hijo. No se llevará para nada con su papá, el protagonista. Antes hace todo lo opuesto a lo que su padre desea. ¿Ok? Y finalmente tenemos el tema de este, la hipocresía moral de los sectores dominantes. O sea, esto quiere decir que la novela nos muestra a los políticos que se presentan ante el público, ante la masa, ante la sociedad de una manera, pero hacen actos graves de corrupción. Incluso implica esto robo, asesinato. ¿No? Pero no solamente los políticos que están en el poder, que están en el cargo, sino también los que ansían el poder político, como los comunistas, como los de la derecha. Para Vargas Llosa en esta novela, tanto la derecha como la izquierda, los comunistas, los apristas, los militares, los empresarios, todos quieren simplemente su propio interés. Nadie quiere llegar a la presidencia para ayudar al Perú, para cambiar el Perú, no, sino sus propios intereses. Ya está. Esos serían los temas, los otros temas que veremos en la novela. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver cuáles son las líneas temáticas o ejes en la historia de la novela. Veamos. Hay dos líneas temáticas, chicos. Vamos a ver cuáles son estas dos líneas temáticas. Primero, la vida personal de Santiago Zavala, ¿ya? Que la podemos dividir a su vez en tres pequeñas partes. La vida personal de Santiago Zavala, que se puede dividir también en tres partes. O sea, tres puntos importantes del primer eje temático, de la primera línea temática. Es los conflictos con su padre. Santiago Zavala, el protagonista, tiene desde adolescente y joven fuertes conflictos con su papá, no se llevan y no se va a llevar. Luego ingresa a San Marcos, porque él se ingresa, ingresa a San Marcos, ¿ok? Y se une al partido político universitario Cahuide, ¿ok? Comunista, obviamente. Al partido político universitario, al partido político comunista. Acá al final mejor. Uy, pega un grito al cielo su papá. Su padre pega un grito al cielo. ¿Ya, chicos? Y finalmente llevará una vida de fracaso.
y decepción. Una vida de mediocridad mejor. Ya está. A ver, te explico. Este, lo que pasa es que cuando él ingresa a San Marcos, se une al grupo Cahuide, lucha, se siente identificado. Hay jóvenes como él que quieren cambiar al Perú. Pero como llega a subir o a escalar un poco dentro del partido político, se dio cuenta de algo duro para él. Se dio cuenta que el líder de Cahuide también buscaba sus propios intereses. Por eso decidió abandonar Cahuide y ya dejar así, abandonar sus ideales. Ya prefiere dedicarse solamente a trabajar, a su esposa y a su perrijo. Tenían un perro con su esposa. Y está. El segundo eje, vamos a ponerlo acá abajo, es la vida política y social del Perú en el gobierno de Odría. Vamos a ver qué pasa en este segundo eje. En este segundo eje, chicos, en este segundo eje vamos a ver también tres puntos importantes. Vamos a ver primero el enfrentamiento por el poder entre militares, o sea, Odría y toda su gente, contra los empresarios y los terratenientes. Oye, burgueses y terratenientes se unieron para sacar a Odría del poder. Y obviamente no por amor a la patria, sino porque les afectaba sus intereses. O sea, estos empresarios que habían llevado a Odría al poder y ahora Odría se desentendía de ellos, se unirán los empresarios con los terratenientes, buscar a sacar a Odría del poder para que obviamente ahora ellos dominen, ¿no? al país. Luego tenemos la política de espionaje. Vamos a ver cómo Cayo Bermúdez persigue y encarcela a todo aquel que se oponga al régimen de Odría. Y, oye, no solo perseguía, no solo encarcelaba, incluso también asesinó personas. Por esa razón es que Cayo Bermúdez, cuando estalla el escándalo del asesinato en Arequipa de estudiantes, tiene que huir del Perú, dejando a su amante, Amalia, sí, la musa, ¿no? Dejando a Amalia la musa, Hortensia, me corrijo, dejando a Hortensia, alias la musa, su amante, sola, ¿no? Y luego ella se va a aprovechar de Fermín Zavala, el papá de Santiago. Finalmente, los líderes del APRA, los líderes del APRA se alían con Odría, traicionando a sus correligionarios o partidarios. Ya está. La novela, vamos a terminar con esto. La novela desliza una mirada amarga del Perú de aquellos años, que se mueve según los, que se mueve según los intereses personales de un grupo de personas. ¿Quiénes son estos? Militares, empresarios o burgueses
y terratenientes. Ajá. Por otro lado, la historia de Santiago Zaval, el protagonista, muestra una historia de declinación y fracaso, símbolo de los jóvenes de la época que querían, querían cambiar al Perú. Sí, pues los jóvenes del Perú están representados, de aquellos años de los 60, estarían representados en Santiago Zavala. Listo, mis amigos. Y terminamos con los personajes. ¿Dónde pongo los personajes? Acá. Acá. Personajes. ¿Ya? Tenemos a Santiago Zavala, a quien se le va a llamar Zabalita. Su padre, caramba, Fermín Zavala. También tenemos a bueno, Fermín Zavala le llaman Bola de Oro, porque era adinerado. Ambrosio, el chofer de su padre. También tenemos a Cayo Bermúdez, militar. Tenemos a Hortensia, la musa, que fue asesinada, ¿ya? Ella fue asesinada. ¿Quién la mató finalmente, profesor? Ambrosio la mató, Amalia. Finalmente la matará Ambrosio. De manera personal decide matarla porque Hortensia, este, ¿cómo llamarlo? Hortensia chantajeaba a Fermín Zavala que iba a delatar, ¿no? Iba a delatar que Fermín Zavala se acostaba con Ambrosio, su chofer, ¿no? Si él no, si ella no le daba dinero, lo iba a dar a conocer públicamente. Por eso es que Ambrosio finalmente la termina matando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Qué raro, no sé por qué está haciendo. Bueno, ya está. Listo, mis amigos. Vamos a dejar de compartir para ir a desarrollar las preguntas. ¿Ya? Hasta aquí quiero preguntarte si tienes alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda, por favor? Ayúdame. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? No, no hay ninguna consulta, ¿no? Ya, vamos a resolver. Ay, carambas, ¿qué hice? Vamos a resolver. ¿Dónde está la mis? Acá está. Las preguntas, ya voy a resolver las preguntas. ¿Dónde está el material? Mis. Ojalá que sea sin claves. Ya. Listo, muchachos. Vamos a resolver el material. A ver, voy a expandir esto. ¿Eh? ¿Cómo que ninguna? Ah, ya, no hay preguntas, ninguna ya. Ya, gracias. Respondamos el material que ya me falta tiempo. Me va a faltar tiempo, amigos. Acá está. A ver, vamos, chicos, ayúdenme. Esta es generación del 50, ya pasamos esto acá. A ver, amigos, ¿qué marcan en... Uy, caramba, ¿por qué se ha ido para arriba? ¿Qué marcan en la número uno, muchachos? Mario Vargas Llosa aborda las estructuras del poder en sus novelas, revelando la influencia del poder en la vida privada y pública, explorando temas como temas de corrupción, abuso y sistema. ¿Cuál afirmación describe mejor este enfoque de estructuras del poder? Exalta la nobleza inherente del poder político, muestra cómo
como complejas y contradictorias, ignora las dinámicas sociales, propone un poder absoluto y sin cuestionamientos, describe el poder como un bien moral puro. No, ni fregando. ¿Qué marcas en la número uno? Al toque, amigo, que el tiempo nos gana. Tú dirás, ¿qué vas a marcar ahí, mi amiguita? ¿Qué vas a marcar ahí, mi amiguito? Ayúdame. Nadie me contesta. ¿Por qué no me contestan, muchachos? A ver, acá tengo dos respuestas. ¿Ya? Tenemos ninguna. ¿Cómo? La B, la D. Uy, hay dos claves diferentes, ¿ah? Tenemos dos claves distintas. ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos, 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 muchachos. Bien, chicos. B, eso sería, ¿no? Pasa que acá no tengo cómo marcar. Uy, ¿qué estoy haciendo? No tengo cómo marcar. Ay, a ver, ¿qué hice? Discúlpame, ves, mi cámara está apagada. Ya, al toque nuevamente, ¿dónde estás? Acá. Ya, beso sería, ¿no? No tengo cómo marcar beso, ¿no? Bien, claros. Son complejas, contradictorias. Bien. Dos, a partir del siguiente fragmento del libro Carta de batalla por Tirante Blanco, ¿no? Identifique la característica de la narrativa del autor que se... te están pidiendo la característica de Vargas Llosa. La formidable pretensión del conjunto de la obra imponerse como una realidad total, única, que a la vez es representación de la realidad total, a la que refleja ilusoriamente en sus enormidades y minucias y a todos sus niveles, tiene su réplica o equivalencia en las partes esenciales que la componen. Novela concebida a imagen y semejanza de la realidad. Sus caracteres adictivos están concebidas a imagen y semejanza de la novela. Está hablando de la relación entre realidad y ficción, ¿verdad? ¿Cuál sería la clave entonces para ustedes, chicos? A ver, acá nadie me escribe, ¿ah? Veo que nadie está escribiendo. Vamos, chicos. Sería la letra A, muchachos. La ambición de representar la totalidad de la experiencia humana, o sea, la novela total, la novela total. Ya, muchachos, la novela total. No te vayas a olvidar. Ya, bien, qué bueno, los felicito. Tres, en La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa empleaba un lenguaje que se aparta del canon tradicional para reflejar de forma cruda y directa la violencia, el conflicto moral y la represión social. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el lenguaje de la novela? Ay, lenguaje fácil, ¿ah? Recuerda que él utiliza una variedad de lenguajes. ¿Cuál sería la clave para ti en la número tres? ¿Ah? Recuerda que él utiliza una variedad de lenguajes, variedad de lenguajes. Beso, bien, beso. Seguimos con la pregunta número cuatro. En La ciudad y los perros, ahí tenemos una pregunta bien pequeña. ¿Cuál es la intención formal del autor con respecto al uso del lenguaje? A ver, ¿cuál sería? Las manos del jaguar vinieron hacia él como dos bólidos blancos y se incrustaron en las solapas de su sacón, que se cubrió de arrugas. Cava se tambaleó en el sitio, pero no bajó la mirada ante los ojos del jaguar odiosos y fijos detrás de unas pestañas corvas. Serrano, murmuró el jaguar despacio, tenías que ser serrano, si nos chapan, te juro que le tenías siempre eh, sujeto de las solapas. Cava puso sus manos sobre las del jaguar, trató de separarlas con violencia, o sin violencia, perdón. Suelta, dijo el jaguar. Cava sintió en su cara una lluvia invisible. Serrano. Está reflejando el habla, ¿no? Violenta, te dije, ¿no? El habla coloquial, el habla violenta. Sería la clave enano, ¿no? Enano sería. Muy bien, Stephanie. Pregunta 5. La novela La ciudad y los perros retrata la tensión interna de un colegio militar como una representación simbólica de la sociedad peruana. Uno de los aspectos más recurrentes en el desarrollo temático de la obra es ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ah? Bien, bien, Carla, bien, Araceli, bien, Josué, beso. 6. A partir del siguiente fragmento determine cuáles afirmaciones son verdaderas o falsas. Bien, tenemos la pregunta número 6.
Carmela, dijo el padre, tranquilízate, no quiero pelear contigo, un poco de paz, no puedes seguir así, es absurdo, tienes que salir de esa sucha, tener sirvientas, vivir, no puedes abandonarte, hazlo por tu hijo. Fuera de aquí, rugió la madre, esta es una casa limpia, no tienes derecho a venir a ensuciarla, vete donde esas perdidas, no queremos saber nada de ti, guarda tu dinero, lo que yo tengo me sobra para educar a mi hijo. Estás viviendo como una pordiosera, dijo el padre, has perdido la dignidad, ¿por qué demonios no quieres que te pase una pensión? Alberto, gritó la madre exasperada, no dejes que me insulte, no le basta haberme humillado ante todo Lima, quiere matarme, haz algo, hijo, papá, por favor, dijo Alberto sin entusiasmo, no peleen. Cállate, dijo el padre, adoptó una expresión solemne y superior, eres muy joven, algún día comprenderás, la vida no es tan simple. ¿Cuál sería la clave? Entonces, el fragmento refleja los conflictos familiares que se desarrollan dentro de la novela que marcamos acá, verdadero. La madre representa una figura autoritaria, no, en este caso sería el padre, ¿no? ¿Cierto? La intervención de Alberto muestra una postura violenta, ¿sí? ¿Qué marcamos? ¿Qué más? Uno y cuatro, ¿no? El discurso del padre se caracteriza por una actitud autoritaria y machista. Pregunta 7. La pregunta 7. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa presta un universo marcado por la violencia, la descomposición moral y la falta de oportunidades. A partir del siguiente fragmento, ¿qué se puede inferir? Vamos, ¿qué podemos inferir, no? ¿Qué vas a hacer ahora? Dijo el jaguar. Yo, dijo el flaco Higuera sorprendido. No sé, por lo pronto emborracharme, después ya se verá. Quiero pasearme un poco, hace tiempo que no veo la calle. Si quieres, dijo el jaguar, ven a mientras tanto. Gracias, dijo el flaco Higueras riendo, pero pensándolo bien, me parece que no. Yo te dije que no puedo vivir con viejas. Y además, tu mujer me debe odiar. Mejor que ni sepa que he salido. Algún día te iré a buscar a la agencia donde trabajas para que nos tomemos unas copas. A mí me encanta conversar con amigos, pero no podemos vernos con frecuencia. Tú has vuelto un hombre serio y yo no me junto con hombres serios. ¿Vas a seguir en lo mismo? Dijo el jaguar. ¿Quieres decir robando? El flaco Higueras hizo una mueca. Supongo que sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la cabra tira al monte, como decía el culepe. Pero por ahora me convendría salir de Lima. Yo soy tu amigo, dijo el jaguar. Avísame si puedo ayudarte en algo. Si puedes, dijo el flaco, págame estas copas. No tengo ni un cobre. ¿Ok? Listo. ¿Cuál sería la clase, chico? ¿Cuál sería la clave, perdón? Avión, ¿verdad? Bueno, ya me están pidiendo que me dé por terminada la clase. ¿Ya? Te voy a dar las claves. La número 8 sería casa. ¿Ok? La número 8 sería casa, la número 9 sería dedo, la número 10 sería casa también, la 11 beso, la 12 beso, la 13 beso, 14 casa y 15 dedo. Listo, chicos. Ha sido un gusto, un placer. Mil disculpas por no culminar las preguntas, nos ganó el tiempo. Ahora le envío el material a la Miss, no se preocupen para que tengan un montón de teoría. No les hemos dado teoría como si usted fuera anual. Ya, chicos, nos vemos, cuídense.